En estos días pasados, yo tuve una conversación con uno de esos niños que estaba hacia el frente. Y esa conversación me llenó de mucho gozo. Yo creo que ustedes se van a dar cuenta. Este jovencito se me acercó y me dijo, pastor, yo comencé a leer el libro de Éxodo esta semana. Y ya ustedes saben la sonrisota que se me puso en la cara, ¿verdad? Comencé a leer el libro de Éxodo y tengo una pregunta. Y él me dice, pastor, ¿por qué Moisés mató al egipcio? Y yo estaba esperando una pregunta un poquito más, no sé, suave quizás. Porque quizás todos nosotros nos hemos hecho esa pregunta, ¿verdad? Porque Moisés es uno de nuestros héroes. Uno de nuestros héroes de la fe. ¿Por qué Moisés mató al egipcio? Y bueno, yo me alegré mucho porque estaba leyendo la Biblia. Segundo, porque me estaba haciendo una pregunta. Y le expliqué que Moisés mató al Egipto porque le dio un pique. El niño tiene trasfondos dominicanos, no todo, pero porque él se enojó. Y hablé de por ejemplo, road rage, lo que sucede en la calle cuando uno se enoja con alguien que está manejando. Y le dije, porque se enojó tanto que trató de tomar las cosas en sus propias manos. Entonces también aproveché y le dije, yo quiero que tú entiendas algo. Entonces se lo dije en inglés. Two wrongs don't make a right. Dos errores no hacen un bien. Y como él habla más inglés que español, creo que me entendió. Le dije, ¿tú entiendes que Moisés trató de hacer algo bueno, tratando de corregir algo malo? Perdón, hizo algo malo, tratando de corregir algo malo, tratando de hacer algo bueno, pero que dos cosas mal hechas no producen una tercera que es buena. Y yo pude notar en su rostro que él me entendió. Los refranes tienen una manera especial de comunicar la información que uno quiere, ¿verdad? Y yo creo que todos nosotros tenemos refranes favoritos. ¿Usted tiene uno favorito? Quizás el que le decía a su abuelo, o su abuela, o su mamá. Todos nosotros tenemos uno que lo usamos mucho en la casa, quizás. Yo recuerdo escuchar a mi mamá decir una y otra vez, aleluya, con zapatos y sin zapatos. Y ella siempre lo decía cuando las cosas no andaban muy bien. Y recuerdo que ya al final de su vida, cuando vivió aquí con nosotros como por 8 meses, yo le pregunté, pero vieja, ¿pero por qué tú dices eso todo el tiempo? Aleluya, con zapatos y sin zapatos. Y ella me dijo, es que yo escuché a una señora en la iglesia en Constanza, mis padres fueron misioneros a la República Dominicana, y a ella un día se les dañaron sus últimos pares de zapatos. Y ella le dijo a mi mamá, yo voy a seguir alabando a mi Señor con zapatos o sin zapatos. Entonces, cada vez que yo escucho ahora, escuchaba, me acuerdo de mi mamá decir, aleluya, con zapatos y sin zapatos. Ella estaba diciendo, no importa lo que esté sucediendo a mi alrededor, yo sigo alabando a mi Dios. Mi papá me dio 2 consejos que se me han quedado en la memoria de los muchos que me dio. Yo sé que me dio muchos consejos, pero hay 2 que se han quedado en mi memoria. El primero me lo dio cuando estaba yo en el 5º grado, acabado nosotros de llegar a este país. Está en el 4º grado, creo, y o el 5º, no me acuerdo. Y la maestra era un poquito racista. Bueno, no se puede ser un poquito racista. Tú o lo eres o no lo eres. Y ella me tenía ganas, a mí yo no sé por qué, quizás por mi color o porque no hablaba inglés, no sé. Pero ella la cogió conmigo, como decimos nosotros, ¿verdad? Y me puso notas malas y mandó notas a mi casa de que yo me estaba portando mal. Y recuerdo que mi papá fue a la escuela conmigo y él no sabía ni una palabra de inglés. Pero él se fajó ahí con esa maestra a discutir. Yo no sé qué se dijeron, yo no entendía muy bien lo que estaba pasando. Yo lo que sentí es un profundo orgullo de mi papá que me defendió. Él fue a la escuela y me defendió. Pero cuando llegamos a la casa, él se sentó a mi lado. Me dijo, Saelo, me decía así, Saelo, las moscas muertas hacen heber y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Y él me tuvo que explicar eso. Y me dijo, recuerda que cualquier
cosita que tú hagas puede dañar tu testimonio. En Eclesiastés capítulo 10, verso 1 está marcado. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Nunca se me ha olvidado que mi testimonio se puede dañar por cualquier cosita que yo haga. El segundo me lo dio mi papá, yo siendo todo un hombre, o pensando que lo era, ¿verdad? Creyendo que yo me podía casar y que ya era tiempo de yo salir a buscar una novia. Y él me dio un consejo que yo se lo he dado a ustedes también. Él me dijo, búscate un pollo que coma tu propio maíz. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Y mira, me encontré una pollo. Ese pollo ahí no tiene género. Aleluya. Dios es bueno. Como quisiera tenerlos en vida, ¿verdad? Mis padres, para escuchar esas palabras. Pudiéramos mencionar muchos otros y reírnos. ¿Y quién de ustedes no tiene su favorito, verdad? Su consejo favorito, su refrán favorito, su dicho favorito. Pero ¿para qué los necesitamos? ¿Es que no podemos resolver las cosas nosotros mismos? ¿No podemos entender la sabiduría nosotros por nuestra propia cuenta? Y parece que la respuesta a eso es no. Porque la idea de consejos y de sabiduría y de refranes es tan antiguo como el mismo ser humano. Desde tiempos atrás, desde la antigüedad, se están escuchando estos refranes. Y yo creo que en un sentido toda esta colección de refranes, de información, es un regalo que le hace cada generación a la generación que viene después. Y aunque ellos no crean que es un regalo, los jóvenes a veces no quieren nuestros consejos, pero después se lo dan a sus hijos, ¿verdad que sí? Y se acuerdan. Miren, la palabra de Dios tampoco se queda en silencio cuando hablamos de buenos consejos. Y no me refiero solamente a aquellos que pudiéramos llamarles doctrinales, como consejos acerca de la vida eterna. La Biblia tiene muchos consejos, refranes, dichos, cosas de sabiduría, cosas para nuestra vida diaria. Y tenemos hasta 5 libros en la Biblia que se le llaman los libros de la sabiduría, que sean Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y en muchos de los otros libros de la Biblia hay secciones que se le llaman secciones de sabiduría, donde Dios nos da información que es buena para nosotros como seres humanos. ¿Por qué es que necesitamos consejos? ¿Por qué es que necesitamos información? Ustedes van a entender entonces que Dios nos dice en su palabra el por qué nosotros necesitamos que se nos digan estas cosas. La Biblia deja mucho que decir, nos dice mucho acerca de las cosas. Y miren, y aunque los refranes y los dichos que vamos a ver en unos momentos fueron escritos miles de años atrás, están tan vigentes y son tan relevantes como se los escribió el escritor o como lo dijo la primera vez un padre a su hijo hace 1000 años atrás. Hoy son tan relevantes como en aquel tiempo. Y por eso yo quiero tratar este tema con ustedes en las próximas semanas. Consejos del ayer, pero para el día de hoy. Consejos del ayer para el día de hoy. Y yo quiero que ustedes entiendan que estos consejos y el mejor consejo de estos es uno que vamos a ver en la palabra de Dios en estos momentos. Yo quiero que usted vaya conmigo a la Biblia en el capítulo 1 del libro de los Proverbios. Y vamos a leer los primeros 7 versos. Lo voy a tener en la pantalla, usted lo puede ver ahí si quiere, o lo puede buscar en su Biblia. Proverbios, capítulo 1, los versos del 1 al 7. ¿Por qué necesitamos sabiduría? ¿Por qué y para qué necesitamos consejos? Pues aquí la Biblia nos dice lo siguiente. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad,
para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo voy a leer ese verso otra vez. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y son los insensatos que desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si usted notó, hay 5 veces en ese pasaje que se usa la palabra para. ¿Para qué es entonces que necesitamos estos proverbios? ¿Para qué es que necesitamos esta sabiduría? ¿Por qué es que es importante nosotros escuchar estas palabras? Y yo tengo algunas ideas aquí que yo quiero compartir con ustedes. Primero, hay cosas que nosotros no sabemos que no las sabemos. ¿Usted sabía eso? Quizás no sabía que no lo sabía. Hay cosas que usted no sabe que no sabe. Hay refranes y consejos en la Biblia y Dios nos da esta información porque hay cosas que nosotros no sabemos. Y peor de eso, no sabemos que no las sabemos. Una cosa es no saber, ¿verdad? Y otra cosa es no saber que tú no lo sabes. Por eso le enseñamos a nuestros niños a no jugar con el fuego, ¿right? Do we not teach our little ones not to play with fire? Porque ellos no saben que el fuego puede quemarlos seriamente, pero tampoco no saben que no saben eso. Hay que decírselo, hay que enseñárselos. Y aquí hay 2 palabras en estos 2 versos, en el versículo 2 para entender, para conocer, en el versículo 3 para recibir el consejo de prudencia. Estas palabras son importantes que las entendamos. Saber aquí, la palabra que está en el versículo 2 para entender es la palabra para saber en el original. Así que no solamente entender algo, es que tú no lo sabes. Los proverbios se te están dando a ti, porque hay información en la Biblia que tú no conoces. Hay cosas que tú no sabes. Y los sabios son los que aprovechan. Los sabios son los que reciben esta información. En la versión Nueva Traducción Viviente, que me gusta mucho, el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Los propósitos, los proverbios se nos dieron, miren, ¿para qué? Para enseñarnos, nos enseñan cosas que nosotros no sabemos. Para enseñarnos sabiduría y disciplina y para ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Miren, hay cosas que nosotros no sabemos. There are things that we don't know that we don't know. Y póngase a pensar un momentito. Y usted que tiene hijos pequeños, o nietos, o sobrinitos, o quizás un poquito más grandes, usted le va a decir de vez en cuando, mira, es que yo sé que eso es así. Yo he pasado por ahí ya y tú no. Y por eso quiero compartir estas cosas. Y miren, ¿cuáles son las cosas que dice el proverbista que la gente no sabe? Primero dice que no sabemos sabiduría. ¿Qué es lo que dice el proverbista que tú no sabes, que no sabes? Él dice sabiduría. Para entender sabiduría. Para entender doctrina, la palabra doctrina ahí quiere decir disciplina o corrección. Pero yo quiero que tú entiendas un concepto bíblico, especialmente en el Antiguo Testamento, que cuando se habla de disciplina, siempre se habla de instrucción primero. En la Biblia, cuando se nos dice disciplina, no se está hablando de castigo. Se está hablando de instrucción seguido por corrección. En otras palabras, tú le dices a tu niño lo que debe hacer y no debe hacer. Y cuando se sale de esas pautas, entonces tú corriges. Nosotros a veces sufrimos de corregir antes de haber instruido, y eso es un error. Así que la sabiduría, lo que el proverbista quiere que tú sepas es cómo darle disciplina, cómo aprender esta disciplina, pero aprenderla
porque se te instruye primero. Y también se nos dice aquí para dar consejo de prudencia, para dar consejos de justicia, juicio y equidad. Miren estas palabras porque son claves para nosotros entenderlas en un día como hoy. ¿Saben? Nosotros necesitamos sabiduría, necesitamos esta información. Lewis Carroll, que escribió la novela Alice in Wonderland, dice en ella, yo me he dado a mí muchos buenos consejos, pero muy infrecuentemente los sigo. Es una cosa que tú te des esta información y después, o que la recibas y que después no la pongas por práctica. Mire, la segunda cosa es que hay cosas que nosotros no sabemos que no las tenemos. Hay cosas que no sabemos que no las tenemos. Hay algunas que no las sabemos, ¿verdad? No sabemos que no sabemos. Y suena como un trabalengua, pero piensa un momentito conmigo. ¿Por qué es que el proverbista nos dice estas cosas? La palabra recibir, que está en el versículo 3, es una palabra interesante porque habla de querer tener algo. No es meramente que te lo den. Si usted ha tenido niños chiquitos, ya quizás son grandes, pero yo estoy criando otra vez con mis nietos, ¿verdad? Y ellos vienen ellos están siendo criados por sus padres, muy bien, por cierto, pero cuando ellos vienen a mi casa por la mañana, porque yo los llevo a la escuela, nosotros les damos el desayuno. Y para nosotros eso es sumamente importante, ¿verdad? Que ellos coman bien. Pero a veces ellos están distraídos o no tienen hambre o se sienten mal y no quieren comer. Y yo me vuelvo loco tratando de que mi nieto especialmente coma. Y él caminando por la casa. ¿Por qué? Porque para mí es de suma importancia que él coma. Yo creo que se va a morir si no se come ese desayuno, ¿verdad? Y él está en otro mundo. Y yo lo que quiero es que él entienda que es bueno que se coma su desayuno. Y él lo que está pensando es en el próximo juguete que va a tomar para jugar con él por los próximos 10 minutos. Él no entiende la importancia de comer. Entonces, recibir aquí no es meramente que te den algo, sino querer que te lo den. Para recibir el consejo de prudencia, dice el verso 3. Para recibir consejos de justicia, de juicio y de equidad. Yo quiero que usted piense un momentito conmigo. Justicia, juicio y equidad. ¿Ustedes creen que hay tres cosas que se necesiten más urgentemente en el día de hoy que esas tres? ¿Tú crees que la Biblia es irrelevante? ¿Tú crees que esto que fue escrito miles de años atrás no tiene nada que ver con mi vida hoy? ¿Tú crees que este proverbista Salomón le dio estos consejos quizás a su propio hijo, a uno de ellos, o a varios de ellos, y le dijo, mira muchachos, lo más importante es la justicia, el juicio, la rectitud, righteousness y la equidad? ¿Ustedes creen que eso es importante en el día que estamos viviendo hoy? En nuestra nación, en esta semana, ¿usted cree que es importante el tema de la justicia, el tema del juicio, de la rectitud y el tema de la equidad? No de la igualdad, de la equidad. Que cada uno tenga la misma oportunidad para lograr con las necesarias intervenciones que tengan que ser hechas para que eso se logre. Porque igualdad es darle a todo el mundo el mismo chance, ¿verdad? Pero equidad es asegurarte que tú puedes y yo puedo. Díganme conmigo. Y no se confundan con igualdad por ahí. Busquen equidad. Busquen. Así que hay cosas que no tenemos y las necesitamos. Y por último, miren, hay cosas que nosotros no sabemos que las necesitamos. Me encantó esta foto porque yo quiero uno de esos para cuando llueve. Hay un refrán que dice que no hay nada peor que una persona que ve y no quiere ver. No hay nada peor que o no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, ¿verdad? Y estos dos versos que están aquí, el 5 y el 6, dicen, oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo para entender proverbios y declaraciones, palabras de sabios y sus dichos profundos. ¿Qué es lo que dice ahí? La persona que es sabio va a oír y escucha. Acuérdense que escuchar en el Antiguo Testamento, este verbo siempre tiene que ver con escuchar para prestar atención y para obedecer. Es el verbo Shema, que conocemos tanto, ¿verdad? Porque es una de las la primera palabra en
esa oración que pronuncia Dios. Escucha, Israel, oye, Israel. Pues este oír aquí es oír para entender, para poner por práctica. Y ustedes saben perfectamente bien a lo que me refiero, porque si usted tiene hijos o teenagers, no voy a mirar a nadie, usted sabe que a veces usted les habla y te escucharon, ¿verdad que sí? O te oyeron, pero no te escucharon. Y tú le dices, quiero que hagas esto y hacen aquello. Y tú le dices 5 minutos después, pero yo no te dije. Y te miran. Y a veces los esposos también sufrimos de ese mal. Yo no sé cómo se llama ese mal, ¿verdad? Es escuchar para prestar atención, para entender y para obedecer. Y el sabio es el que hace eso, es el que aumenta el conocimiento, el que adquiere el consejo. Miren, no hay nada peor que un ciego que no quiere. Y lo que el proverbista te está diciendo de aquí es, mira, aquí está. Este libro que yo te voy a escribir ahora, todo esto que yo te voy a dar es para que tú adquieras ese conocimiento que tú no tienes. Este libro, toda esta colección de consejos, refranes y dichos, los tenemos a nuestra disposición, están ahí. Son 31 capítulos que pusiéramos a pasarnos años estudiando cada uno de estos proverbios. Pero ¿cómo es que tú vas a lograr esto? ¿Cómo es que tú vas a lograr esta sabiduría, este consejo? El principio de la sabiduría es el ¿qué? El temor de Dios. Los insensatos lo desprecian. Desprecian la sabiduría y desprecian la enseñanza. La palabra principio ahí es fundamento, base. La palabra principio en hebreo y en griego, ambas veces que se usan en la Biblia, no se refieren al principio de tiempo. Porque cuando Juan 1:1 dice, en el principio era Jesús, no está hablando de que hubo un día que no había Jesús y un día hubo. Principio ahí es antes del antes. Es el fundamento, la base. Y cuando se nos dice a nosotros el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, lo que se nos está diciendo es la base, el fundamento, la sabiduría, el conocimiento, los buenos consejos, las cosas que están aquí, se basan todo primeramente en el temor de Jehová. Díganme conmigo. Se basan primeramente y fundamentalmente en el temor de Jehová. ¿Y qué queremos decir cuando decimos el temor de Jehová? ¿Qué es lo que es temer de Dios? Un concepto es literalmente miedo. Los israelitas cuando estaban, ¿se acuerdan? En el monte Horeb abajo y Moisés estaba arriba recibiendo las tablas, especialmente la segunda vez, porque Dios parece que se enojó un poquito, ¿verdad que sí? ¿No? Porque cuando Moisés estaba allá arriba, ellos veían nubes y truenos y cosas, y Moisés bajó con las tablas y encontró al pueblo en un desorden. ¿Se acuerdan la historia? ¿Y qué hizo Moisés con las tablas? Le dio un pique santo, un santo pique, no sé, y las extrayó. No debió haber hecho eso, ¿verdad? Two wrongs don't make a right. Moisés regresó arriba. Y de ahí en adelante empezaron entonces manifestaciones de fuego, de humo, temblores. Se oía la voz de Dios rugiendo como si fueran truenos allá arriba. Y la gente acá abajo dijo, espera. Y si usted lee el capítulo 5 del libro de Deuteronomio, que lo vimos este viernes, si usted estaba en la clase, el pueblo le dice a Moisés, mira, habla tú con Dios. Nosotros nos quedamos aquí. Porque parece que Dios está enojado con nosotros. Y eso de truenos y de relámpagos y de rayos y cosas, mejor habla tú, sé tú nuestro intermediario. Qué bueno es mandar el pastor allá, ¿verdad? Para que sea él que le... Así que ese es un concepto, el miedo, pero este es otro. El temor de Jehová aquí es reverencia. Dígalo conmigo, temor es reverencia. El temor a Jehová es reverencia, es aceptar nuestra posición relativo a Dios. Escúchenme bien. Temer es reverenciar y reverenciar es reconocer que Dios es divino y que yo soy humano,
Que Dios es eterno y yo no. Que Dios es el creador y yo soy criatura. Que Dios es todopoderoso y yo estoy bien limitado en mi poder. Es reconocer más que nada que eres el creador y tú eres la criatura. El principio de la sabiduría es reconocer que Dios es Dios y tú no. ¿Recuerdan lo que tuvieron el viernes que hablamos? Que todo pecado, al fin, al cabo, en su origen, todo pecado es idolatría. Todo pecado es decir, yo y Dios somos iguales. Y Dios te está diciendo, yo soy el creador y tú eres criatura. Yo soy divino y tú eres humano. Yo soy todopoderoso y tus fuerzas están limitadas. Yo soy eterno y tú te acabas. Y eso sí nosotros lo experimentamos, ¿verdad que sí? Así que el consejo más importante de todos es el principio de la sabiduría. Es el temor de Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros no sabemos, que no las sabemos. Y el proverbista no las quiere decir. Y por las próximas semanas nosotros vamos a tratar algunas de ellas. Hay cosas que tú no sabes que no tienes. Y el proverbista te va a ayudar. Y hay cosas que tú no sabes que necesitas. Y el proverbista te va a decir, mira, tú necesitas esto. Dios, a través de su palabra, a través de este libro que tenemos aquí y esta colección de proverbios, dichos y refranes, Dios nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Nos va a dar todo lo que nosotros no sabemos. Nos va a dar todo lo que no sabemos que no sabemos. Nos va a dar todo lo que es necesario para nosotros tener una relación con Él y tener una relación buena con las personas a nuestro alrededor. ¿Te alaba al Señor conmigo hoy? Porque Dios te va a decir todo lo que tú no sabes. Te va a decir todo lo que tú no entiendes, todo lo que tú no conoces, todo lo que tú necesitas, Dios te lo va a dar en estos proverbios. Y si tú lees la palabra de Dios, si tú te concentras en leer lo que Dios te ha dejado, Dios te dice y te guía y te explica cómo tú puedes tener una relación con Él que se manifiesta saludablemente también en una relación con las personas a tu alrededor. Abraham Lincoln dijo, la mejor manera de predecir tu futuro es crearlo. Y yo me gustó el refrán, ¿verdad? Pero después me puse a pensar, bueno, pero es que nosotros no podemos crear nuestro futuro. Pero yo creo que lo que Abraham Lincoln estaba diciendo, I think what he was saying is, so he said, the best way to predict your future is to create it. Pero nosotros no creamos futuro, ¿verdad? Pero yo creo que lo que Abraham Lincoln estaba diciendo es, la mejor manera de predecir lo que te va a suceder es tomar sabias decisiones. Ahora, las decisiones que tú tomas ahora predicen, forman, marcan lo que te va a suceder más luego en tu vida. Y es un buen consejo, ¿verdad que sí? Pero yo les diría a ustedes que hay una decisión más importante, la más importante de todas, la más crucial, la más relevante. El consejo más importante que nosotros podemos tener es este. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces yo te diría que hay una decisión frente a ti en el día de hoy. Y es bien clara. O recibimos esta bendición que Dios nos da, o la rechazamos. La Biblia dice, el pasaje que acabamos de leer, dice que si la recibimos, y acuérdense que recibir es quererla, querer tenerla, que escuchar es aprender para poner en práctica. Si queremos eso, el pasaje dice que somos sabios. Y si la rechazamos, el pasaje dice que somos ¿qué? Insensatos. Necios, dice la NBI. Entonces, pareciera una opción bien fácil. ¿Qué vamos a escoger hoy? ¿La sabiduría? ¿Lo que Dios nos dice y nos regala en su palabra que nos hace sabios? ¿O vamos a rechazar eso? Y vamos a tirarnos por nuestras propias cuentas. Y después el proverbista nos va a decir una y otra vez lo que nos sucede a nosotros cuando despreciamos
la sabiduría y el consejo. Así que la decisión está hoy al frente tuya y tú puedes que tengas 60 y pico de años como yo o 15 años. Yo no sé, no importa. Para todos es de suma importancia en el día de hoy que nosotros pensemos, ¿vamos a recibir esta bendición o la vamos a rechazar? Are we going to listen to what God has to say for my life or am I going to simply reject? Yo quisiera que al orar ahora para terminar, tú pienses conmigo y tú consideres que quizás esta semana hay decisiones que tú tienes que tomar. Y Dios te va a poner la sabiduría por un lado y por el otro lado tú vas a saber que hay algo insensato y tú tienes que tomar una decisión de aceptar la sabiduría que Dios te da. Yo quiero que tú ores conmigo un momentito, los que nos están viendo por cámara también. Doblen sus cabezas, piensen un momentito que Dios te ha dado todo lo que tú no sabes. Dios te ha dado todo lo que tú necesitas. Dios pone delante de ti toda esta información que viene de Él para que tú escojas hoy la sabiduría y no el ser insensato. Vamos a ver. Eterno Dios, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, por este regalo que tú nos das. Qué bueno es saber, eterno Dios, qué bueno es saber que tú me regalas la vida eterna. Pero después no me sueltas a vivir solo. No me dejas sin ninguna otra instrucción, sino que me das toda tu palabra. Y me das todos estos consejos, todas estas palabras de sabiduría, dichos, refranes, que me ayudan, que me encarrilan en mi vida. Oh Señor, gracias. Porque no estamos sirviendo a un Dios desconectado de su creación. Tú te preocupas por nosotros como seres humanos. Tú nos dices, esto es lo que yo quiero para ti. Esto es lo que yo quiero que tú sepas. Esto es lo que yo quiero que tú hagas. Gracias, Señor, gracias. Oh Dios, pero ayúdanos esta semana. Esta semana vamos a tener que tomar decisiones. Y yo te ruego que cada uno de nosotros escoja la sabiduría. Escoja tus palabras, tus consejos, tus ordenanzas, tus mandamientos y no escojamos otra cosa. Gracias, Señor eterno, gracias por tus palabras. Gracias por haberlas puesto aquí en este libro para nosotros tenerlas en el día de hoy. Te bendecimos y oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el dulce y glorioso nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Que el Señor les bendiga y el Señor les guarde. Yo